derecho a la vivienda va a estar recogido en una ley y podrá reclamarse incluso en los tribunales. Así lo contempla el anteproyecto de ley de vivienda de Aragón, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno de la comunidad y que va a ser abierto a propuestas ciudadanas a partir del próximo lunes, del 12 de marzo. El texto inicial contempla también medidas para que las viviendas vacías salgan al mercado. De hecho, se plantean que si esas casas no cumplen un fin social, los propietarios pueden ser sancionados y en caso extremo se podría plantear incluso la expropiación. Son dos de las medidas que contempla un anteproyecto que tiene más novedades y en el que nos adentramos esta mañana con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Es José Luis Soro y ya nos acompaña en este plato con Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días a todos. El alquiler, la rehabilitación, las viviendas de protección oficial, las desocupadas, las situaciones de especial vulnerabilidad, el derecho a la información, son otros de los aspectos que también recoge este texto que queremos desgranar y explicar con el consejero de Vivienda, José Luis Soro. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Antes de sumergirnos en el mundo de la vivienda, déjeme que le pida una valoración de la jornada de ayer, de la movilización feminista en todo el mundo, también en Aragón. Un éxito sin precedentes, yo creo, que ni nos esperábamos este resultado, ¿no? Quienes teníamos claro que iba a ser un éxito, nos esperábamos este éxito impresionante, ¿no? Pero lo que no puede ser que al final esto se quede solo en fotos increíbles, ¿no? que nos dejó la jornada de ayer, en titulares, que se queden las vivencias de ayer, sino que tiene que haber un punto de inflexión, tiene que servir para algo, tiene que servir para que de verdad se transforme la realidad, tiene que servir para que, muy especialmente los hombres y muy especialmente quienes estamos en política y tenemos cargos de responsabilidad, entendamos que hay que trabajar de verdad hacia la igualdad real. Hablamos ahora de anteproyecto, salía el pasado martes del Consejo de Gobierno, se espera que antes del verano pueda entrar ya en su tramitación parlamentaria. ¿Cuál es la filosofía general? Ahora la desgranamos, pero la filosofía general que contempla el texto, ¿cuál es? Pues es pasar de un reconocimiento, digamos, muy teórico, muy genérico del derecho a una vivienda digna y adecuada, pasar de eso a un verdadero derecho subjetivo, es decir, un derecho que genera obligaciones concretas en las administraciones y un derecho que además legitima a su titular a ejercer acciones, a exigirlo incluso ante las administraciones, incluso ante los tribunales, que se cumpla la ley. Por lo tanto, se trata de garantizar de forma efectiva ese derecho, que no se quede solo en una declaración de la Constitución, sino que, como digo, sea un derecho ejercitable, un derecho concreto y que pueda obligar, incluso a través de una acción judicial, a las administraciones a respetar lo que la ley prevé. El artículo 47 de la Constitución, que marca también que todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Ustedes, por lo tanto, rizan el rizo, o sea, sí, plantean que eso se pueda aplicar, que sea una realidad. Que sea una realidad, que no se quede, como digo, solo en el plano teórico, que no se quede en una gran declaración, que no se quede en un principio general que deba orientar la actuación de los poderes públicos, sino que se convierta en un verdadero derecho subjetivo, insisto, con tres manifestaciones principales, ¿no? Partiendo de ese derecho a la vivienda, en primer lugar el derecho de acceso, que todo el mundo pueda acceder a una vivienda, el derecho de disfrute pacífico, que una vez que estás en una vivienda no te veas perturbado, ¿no?, en el disfrute de esa vivienda, y por último, en que esa vivienda sea de verdad digna y adecuada, que se adecue a las circunstancias de cada uno. Y todo esto es lo que inspira un texto legal extenso, 183 artículos, extenso, como digo, en el que se establecen todos los instrumentos legales para poder llevar a la realidad esa vocación de la ley, que es, como digo, garantizar de verdad, en la práctica, en el día a día, a todo el mundo ese derecho a la vivienda. El término posiblemente más polémico de la ley, y además que ya está generando algún tipo de leyenda urbana, es el término expropiación. Se contempla la expropiación, pero ¿en qué casos y por qué? Se contempla la expropiación como solución extrema. Lo que se regula es la función social de la vivienda, algo que ya dice la Constitución por otra parte. Ya el artículo 33 de la Constitución dice que la propiedad privada tiene una función social. ¿Qué propiedad privada, más que la vivienda, tiene que tener esa función social? Se plantea que las viviendas tienen que destinarse a uso residencial y tienen que estar ocupadas. Esa es la función social. Y lo que se plantea es, a través de mecanismos en positivo, incentivar que las viviendas no estén desocupadas, garantizando el cobro de la renta a los propietarios, asegurando la vivienda contra desperfectos a través de medidas fiscales, llegando a convenios con los propietarios de las viviendas. Se plantea, en primer lugar, como digo, en positivo, de forma proactiva,
que esas viviendas se pongan a disposición de quienes necesitan una vivienda. Es indecente que haya personas sin un techo y mientras tanto haya personas que acumulan viviendas vacías para especular. Eso no puede ser. Como digo, en primer lugar, medidas en positivo y al final, en caso de infracción grave de esa función social de la propiedad, cuando se ha hecho todo lo posible a través de multas coercitivas para que esa vivienda cumpla su función social y no se ha conseguido, es cuando se prevé la expropiación. Pero quiero dejar algo muy claro. No lo hemos puesto porque seamos muy rojos y queramos hacer cosas absolutamente radicales. No, no. Es que el Tribunal Constitucional hace 2 semanas, aquí tengo la sentencia, el Tribunal Constitucional hace 2 semanas, en una sentencia del 22 de febrero, declaró constitucional una ley navarra de 2013 que regula la expropiación de viviendas en términos muy similares a como lo hemos hecho nosotros en la ley aragonesa. Hemos tenido en cuenta esta sentencia para redactar la ley aragonesa, por lo tanto ya el Tribunal Constitucional ha dicho que es posible, que es válido, que es legal, que es constitucional en casos extremos de incumplimiento de la función social de la propiedad y con ese carácter, como digo, sancionador, llegar a expropiar, no a expoliar, a expropiar mediante el pago de un justiprecio. Por lo tanto, es algo que sabemos ya que es constitucional. Estará la discusión de quienes estén más del lado de la gente que necesita una vivienda o quienes están más del lado de los bancos o los grandes propietarios de vivienda. Esa es una discusión. Pero, como digo, es plenamente constitucional. Y es un cambio de criterio, ¿no? Da la sensación también del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta otras normativas y otras leyes de vivienda que están en estos momentos recurridas y por tanto suspendidas. Es un cambio de criterio muy importante. Por fin el Tribunal Constitucional ha entendido, en primer lugar, que hay que ponerse del lado de las personas y no defender siempre a los bancos. Y en segundo lugar, algo que subyace en esta sentencia es que el Tribunal Constitucional reconoce de alguna manera que el Gobierno central no está haciendo lo suficiente. Que si el Gobierno central estuviera tomando, que si las Cortes Generales estuvieran tomando las medidas adecuadas, las medidas necesarias, las comunidades autónomas no tendríamos que hacer estas leyes. El problema es que el Gobierno central no lo está haciendo y por eso somos las comunidades autónomas las que actuamos. Solo hay un supuesto de expropiación en la ley navarra, que sí que se declara inconstitucional, que es la expropiación de las viviendas que están siendo objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. La ley navarra preveía que se podía expropiar el uso de esas viviendas para que esas familias no fueran desahuciadas. Eso sí que dice el Tribunal Constitucional que es inconstitucional, pero es que ese supuesto en la ley aragonesa ya no lo hemos incorporado. Es decir, hemos sido muy cuidadosos, no queremos levantar falsas expectativas, no queremos vender humo y entendemos que a la vista de esta sentencia, la regulación que contiene nuestra ley, que ahora mejoraremos sin duda con la aportación de la ciudadanía. Todo el mundo va a poder participar y va a poder proponer a la ley. Todo el mundo. Iniciamos este mismo lunes, el día 12, el proceso participativo en el Foro de la Vivienda. Se hará la presentación del proceso participativo. Habrá 5 talleres presenciales, 3 en Zaragoza, 1 en Huesca, 1 en Teruel, a lo largo de marzo, pero cualquier persona puede entrar en la página web de Aragón Participa y tendrá toda la documentación y podrá mandarnos sus aportaciones y, por supuesto, se tendrán todas en cuenta. Yo creo que partimos de un buen texto legal, pero mejorable. Sin duda, el texto legal que en el verano el Consejo de Gobierno aprobará para remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria, estoy convencido que será mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Porque las cosas se mejoran de esta manera con este trabajo colectivo, con este trabajo común. Y estamos cumpliendo un compromiso moral de un gobierno de izquierda, de un gobierno socialista, pero también un compromiso muy concreto, ¿no? de los 2 partidos que conformamos este gobierno, de tomar la vivienda como una de las auténticas prioridades y pasar de las grandes palabras a los hechos, que es lo que hacemos con este texto legal. Pongamos un ejemplo de expropiación. ¿En qué caso extremo una vivienda podría llegar a ser expropiada si han fallado todos los mecanismos en positivo anteriores? Como un caso que lo va a entender cualquier persona, entiendo, ¿no? Un banco desahucia a una familia porque no paga la hipoteca, no se llega a una dación en pago, que hay medidas también, por ejemplo, se incorpora una medida muy novedosa que es que las administraciones se relacionarán de forma preferente con los bancos que tengan una sensibilidad social, que lleguen a la dación en pago, que aporten viviendas para el Fondo Social de Vivienda. Como digo, el supuesto que te decía, un banco desahucia, se va una familia a la calle, esa vivienda permanece desocupada, se requiere al banco para que se ponga a disposición para políticas sociales, no lo hace, se ponen multas coercitivas para cumplirlo, no se cumple y al final se expropia. Se expropia, insisto, no se expolia, sino que se expropia. Se paga un justiprecio como en cualquier expropiación, con todas las garantías legales, por supuesto, en un procedimiento contradictorio en el que se puede determinar si existe causa legal de desocupación. La ley prevé que hay causas que pueden justificar que una vivienda esté desocupada y, como digo, es el último objetivo. El objetivo primero es aumentar el parque de viviendas sociales. Apostamos por el alquiler como la medida fundamental para garantizar el derecho a una vivienda. Como digo, en primer lugar, todas las medidas en positivo, proactivas, para conseguir incrementar el parque público de vivienda y, como última medida, la expropiación, pero insisto, avalada
ya hace 2 semanas por el Tribunal Constitucional. Usted lo ha dicho en más de una ocasión, los ojos estarán puestos también en las viviendas desocupadas, pero ¿qué tenemos que entender por viviendas desocupadas? Porque si usted tiene una segunda residencia, está ocupada posiblemente 11 meses al año. Claro, pero es que por eso la ley determina con muchísimo detalle qué se entiende por vivienda desocupada. Es la que en un año está 6 meses vacía, sin causa de desocupación, y la ley detalla cuáles son las causas de desocupación. Que la situación física de la vivienda haga que no sea habitable, que haya un litigio sobre la vivienda, que haya cargas, que haya determinadas circunstancias que la ley enumera y deja luego abierto a que el propietario pueda alegar, justificar, acreditar que hay causa de esa desocupación, y por lo tanto no cualquier vivienda, una segunda residencia ya cumple una función social, de ocio, de vertebración del territorio, incluso, ¿no? Las casas de los pueblos, insisto, la ley determina cuál es el concepto legal de vivienda desocupada y determina las causas que pueden determinar que una vivienda esté desocupada. Hay una absoluta protección, pero es que insisto que la regulación aragonesa, en términos muy similares, se contiene en la ley navarra del 2013, que el Constitucional ha dicho que es válida, que las comunidades autónomas podemos regular en este sentido. ¿Una vivienda de protección oficial podría llegar a ser expropiada? Una vivienda de protección oficial que no sea ocupada por su propietario y cometa por tanto una infracción, también. También en materia de protección oficial hemos hecho un cambio radical del concepto, ¿no? Entendemos que la vivienda de protección oficial tiene que cumplir una función social muy determinada. Recuperamos el control de las transmisiones que se había perdido la pasada legislatura por leyes del Partido Popular. Volvemos a instaurar el registro de viviendas protegidas, que eso nos va a permitir de verdad desde lo público controlar la legalidad de todas las transmisiones de viviendas protegidas. Con la posibilidad de abrirlas al alquiler también. La clave de la ley son 2 claves, como digo. En primer lugar, el alquiler, entendemos que esa tiene que ser la fórmula ordinaria, la prioritaria, la preferente para cumplir el derecho a una vivienda, como ocurre en muchos países de Europa, ¿no? Entendemos que esa tiene que ser la principal, reforzado el alquiler con la rehabilitación. Las 2 grandes apuestas, digamos, de alguna manera, de esta ley son vivienda en alquiler y rehabilitación. Y, por supuesto, viviendas dignas, viviendas que cumplan unos requisitos, unos estándares de calidad en todos los aspectos, accesibilidad, etcétera, que se detallan también en la ley. Hablamos de vivienda, de alquiler, de vivienda de protección oficial, y lo ha señalado también de rehabilitación. ¿De qué forma, a través de una ley, se puede impulsar la rehabilitación de viviendas? Se determina también en la ley, se crea el Plan Aragonés de Rehabilitación, es decir, se va a programar, se va a planificar esa rehabilitación. Sin duda, ahí es necesario que haya también unos fondos públicos que vengan del Gobierno central. Hoy mismo se aprobará el Real Decreto que regule el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que se han modificado además sin haber contado con las comunidades autónomas. Tenemos el día 15 la conferencia sectorial, en la que ya se hará el reparto de los fondos que dispondremos cada comunidad autónoma, pero como digo, tiene que haber una aportación importante del Gobierno central para esta rehabilitación. Rehabilitación que no solo cumple la función de impedir el deterioro del parque público, del parque residencial, de las viviendas, sino que también cumple una función social sobre todo en barrios degradados, en zonas deterioradas socialmente, cumple una función social también importantísima. Ese plan de vivienda que va a aprobar hoy el Gobierno de España en el Consejo de Ministros, Plan de Vivienda 2018-2021, hace sobre todo hincapié en el alquiler, pero también en la facilidad para que en el mundo rural se pueda alquilar o adquirir una vivienda, sobre todo por parte de los jóvenes. Bueno, ¿son medidas que son complementarias a lo que se podría recoger en Aragón? La vocación que tenemos en Aragón es que el plan aragonés de vivienda, que hasta ahora era de alguna manera la réplica, era un poco de la concreción en lo que se podía del plan estatal, a partir de ahora con esta nueva ley va a ser mucho más. Queremos diseñar, queremos desarrollar políticas públicas de vivienda propias. Aragón es muy diferente a otras comunidades autónomas. No puede ser que en Madrid decidan cómo tiene que ser la política pública de vivienda de Aragón, y por lo tanto pretendemos desarrollar esas políticas públicas propias, que tengamos capacidad de ejercer el autogobierno y de adaptar las previsiones que se hagan en el Real Decreto y en el Plan Estatal de Vivienda a la realidad de Aragón. Veremos finalmente, conoceremos cuál es la letra pequeña del Plan Estatal. Nos sorprendió, por ejemplo, que uno de los programas que se preveían en los borradores primeros, que era unas ayudas específicas para personas mayores, finalmente ha desaparecido. Es algo que ya ha expresado la Directora General de Vivienda y
rehabilitación el compromiso de Aragón de que con fondos propios mantendremos ese programa. Es decir, que queremos no limitarnos a gestionar lo que decidan en Madrid, sino que queremos, insisto, desarrollar políticas propias que se adapten de verdad a la realidad de Aragón. Pongo un caso que creo que es muy claro. El plan estatal que ha habido en vigor hasta ahora solo contemplaba la rehabilitación de viviendas, de elementos comunes de viviendas colectivas. Es decir, dejaba fuera de un plumazo a la inmensa mayoría de las viviendas que hay en Aragón, que son viviendas unifamiliares en el medio rural. Es decir, era un plan estatal muy pensado en clave Madrid. Físicamente, decía la directora general de Vivienda que el plan estatal anterior se diseñó sacando la cabeza por la castellana y mirando a los dos lados, ¿no? Y viendo qué es lo que hacía falta en Madrid. No se adapta a Aragón. En Aragón, por eso hicimos también el año pasado una convocatoria de subvenciones propia para que también las viviendas unifamiliares, las viviendas de nuestros pueblos, pudieran acceder también a ayudas públicas para la rehabilitación. ¿Hasta qué punto la falta de presupuestos generales del Estado puede afectar a determinados planes o programas del Gobierno de Aragón para impulsar la vivienda? Pues es algo que nos enteraremos cuando conozcamos en qué términos se ha aprobado hoy el plan de vivienda, cómo está la posibilidad de que haya fondos, si está condicionado o no a la aprobación de presupuestos generales del Estado, y tendremos más información, como digo, en la conferencia sectorial del día 15. Todavía no tenemos la información concreta. Aquí sí que hemos hecho los deberes, tenemos ya, como sabes, el presupuesto aprobado, y eso nos permitirá al menos ir ganando tiempo, ir avanzando, ir publicando ya las convocatorias de ayudas con los fondos propios no cofinanciados de la comunidad autónoma. Estábamos hablando de ese anteproyecto de ley que ya está en marcha. El próximo lunes comienza el periodo de participación ciudadana para que todo aquel que quiera hacer alguna propuesta así lo haga a través de los bien de los talleres o bien a través de la página web, pero no solo se habla de cantidad sino también de calidad de vivienda. ¿De qué forma se puede regular a través de una ley pues que no haya una infravivienda o que no haya una vivienda con demasiados moradores en su interior? Pues a través de la inspección. Hay un cambio sustancial también de filosofía en la ley. Hasta ahora en la inspección de vivienda se limitaba a las viviendas protegidas, se desprotegía de alguna manera a los ciudadanos en lo que se refería a vivienda libre, y hay un cambio radical también de esta ley. La inspección de vivienda, los servicios de inspección propios del Gobierno de Aragón, en colaboración por supuesto con las entidades locales, también van a actuar en los casos de vivienda libre, van a poder comprobar que se cumplen todos los requisitos, no solo de habitabilidad de las viviendas, pero sino incluso todos los derechos del usuario de vivienda que se detallan en la ley en materia de información y transparencia a la hora de contratar compraventa o alquiler, pero también préstamos hipotecarios, cualquier forma de financiación, los requisitos de los contratos. Esto era algo que hasta ahora quedaba fuera del ámbito de actuación de la inspección de la comunidad autónoma, y ahora sí que va a entrar, es decir, máxima protección a los usuarios de vivienda, máxima protección a los ciudadanos. Observatorio de la vivienda, eso es uno de los elementos que también aparecen en la ley. ¿Con qué objetivos? ¿Qué es lo que puede hacer un observatorio? Un observatorio puede hacer muchísimo porque hay que planificar, tienes que aplicar método científico, tienes que tener muy claro cuál es la situación. Para tomar decisiones de futuro tienes que hacer un diagnóstico certero, real, exhaustivo de la situación de la que partes, ¿no? Y a través de ese Observatorio de la Vivienda de Aragón, que será una unidad administrativa dentro de la Dirección General de Vivienda, obtendremos toda la información, por supuesto, de forma transparente, de forma accesible al público, para que la gente pueda ejercer ese derecho, como decía, a exigirnos que respetemos lo que nosotros hemos dicho que tenemos que hacer en la ley. Como digo, nos va a permitir obtener toda la información para poder tomar las decisiones de futuro. Tenemos mucha información, pero es necesario que la tengamos sistematizada, que la tengamos ordenada, que sepamos muy bien cómo está el mercado de la vivienda, todo lo relacionado con la vivienda, insisto, para poder tomar decisiones acertadas de cara a futuro, ¿no? De cara a las medidas concretas dentro de esa planificación. Señor Soro, una última cuestión: ¿qué se hace con las personas especialmente vulnerables? Eso es lo primero que ya nos dedicamos en el 2015. Al llegar al Gobierno, en materia de vivienda teníamos el objetivo de una ley de vivienda, que es la que ahora presentamos, global, que regula la vivienda desde todos los prismas, pero lo que hicimos a través de un decreto ley, a través de una norma con rango legal aprobada directamente por el Gobierno, ya en 2015 fue atender esos supuestos, garantizar que nadie en Aragón se queda sin una alternativa habitacional en los casos de desahucio de su vivienda por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler. Eso ya lo aprobamos, ya hay una garantía en Aragón de que nadie se queda sin vivienda, un decreto ley que luego se ha transformado en ley, y el Gobierno central, el Partido Popular, ha recurrido al Constitucional tanto el decreto ley como la ley. Está claro de qué lado está el Partido Popular. Ya fue un decreto ley muy valiente, muy avanzado, muy garantista, y como digo, nos ocupamos primero de eso. Estas normas evidentemente se incorporan a la ley. La ley contempla estos derechos de acceso, estos derechos de disfrute pacífico de una vivienda digna y adecuada con carácter general, pero de forma muy especial
para los colectivos más vulnerables, ¿no? A los que desde los poderes públicos y más un gobierno de izquierdas tiene que prestar una especial atención. Lo que pasa es que también se podría llegar a contemplar un posible recurso de inconstitucionalidad. Sí, yo no dudo que si el Partido Popular sigue gobernando cuando se apruebe esta ley, el recurso de inconstitucionalidad llegará. También, como digo, se ha hecho un texto legal muy bien fundamentado jurídicamente. Esta sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de febrero, de alguna manera, es una ventana de esperanza, porque entendemos que ha habido un criterio claro, un cambio de criterio claro en el Tribunal Constitucional, y que finalmente el Tribunal Constitucional tiene la sensibilidad que hasta ahora no había tenido de que es necesario garantizar este derecho a la vivienda. Aprobaremos la ley, confío, por las Cortes de Aragón una vez que llegue en verano y se haga la tramitación parlamentaria, y si se recurre habrá que defenderla en el Tribunal Constitucional, pero para esto y para otras cosas el objetivo también desde la izquierda tiene que ser que el Partido Popular no siga gobernando en Madrid, porque si no pasan estas cosas, ¿no? Que medidas sociales, medidas avanzadas finalmente se llevan al Tribunal Constitucional para defender a los de siempre, para defender fundamentalmente a las entidades financieras. Eso era uno de sus objetivos, poner en marcha esta ley, posiblemente después del verano sea ya una realidad. ¿Qué otros proyectos va a haber acabados o confíen que sean acabados a final de legislatura? Queda año y poco. Hemos hecho muchísimas cosas, hemos hecho tanto en el departamento cosas muy esperanzadoras como la Dirección de Política Demográfica y contra la Despoblación. Ya estamos preparando la convocatoria del Fondo de Cohesión Social, una auténtica novedad de esa directriz, grandes avances en materia de infraestructuras, Cantábrico Mediterráneo, por supuesto Canfranc. Este verano también empezarán ya las obras en la explanada de Canfranc, la explanada de los Arañones. Va a ser un momento muy especial, ¿no? Cuando veamos los aragoneses que recuperamos para nosotros algo que siempre ha sido nuestro, que es la explanada de los Arañones. Muchísimo trabajo en turismo, unos datos excepcionales, gracias a la colaboración, por supuesto, con el sector. Creo que vamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y que vamos cumpliendo los compromisos, y yo creo que los ciudadanos perciben que no es lo mismo la forma de gestionar, la sensibilidad, las prioridades de un gobierno de derechas que de un gobierno de izquierdas, y además si ese gobierno de izquierdas tiene una sensibilidad aragonesista. Esto en el día a día de la ciudadanía sin duda se percibe como algo muy positivo. Hemos intentado explicar en qué consiste, qué es lo que recoge esa futura ley de la vivienda en la comunidad autónoma. Lo hemos hecho con el consejero de Vivienda, José Luis Oro. Muchas gracias por estar con nosotros y buenos días. Un placer, muy buenos días.